y legisladores, porque hoy vamos a hablar de el GNL. Pero no voy a hablar puntualmente de la falta de GNL, que ha sido un tema de agenda esta semana, sino lo que tiene que ver con la planta de gas natural licuado que se quiere instalar en Bahía Blanca. Ustedes recuerdan, había un proyecto ya desde el año 2022, gestión de Alberto Fernández, pero que se venía trabajando desde el 2017, inclusive quien era el que estaba llevando a cabo ese desarrollo es el actual ministro de Producción, Ciencia y Tecnología de la provincia de Buenos Aires, Augusto Costa, en su rol de diputado de la Nación. Bueno, resulta que con esto de la llegada de la explotación offshore y el desarrollo de Vaca Muerta, el desarrollo y la construcción del gasoducto, aparece entonces en el radar la posibilidad de construir una planta de procesamiento de gas natural licuado. Para situarlo en el contexto histórico, nosotros, si ustedes recuerdan, salvo que seas un expertise en la materia, nos encontramos con que existen barcos que licúan el gas cuando explota la guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Se acuerdan que Rusia es uno de los principales países productores de hidrocarburos? Cuando se comienza la guerra se corta todo esto y justamente los barcos rusos eran los que abastecían de gas natural licuado a casi todo el mundo. Cuando sucede esta guerra, Alemania, Estados Unidos, países como Francia, Portugal, salen como locos a querer comprar barcos de gas natural licuado. ¿Por qué? Porque no iban a poder abastecer el invierno y Rusia, que era el principal productor, estaba cortando esa salida. Claro. Allí se produce una pequeña escasez y es donde nos encontramos como con la primera crisis o semicrisis que tuvo que enfrentar el gobierno de Alberto Fernández, que era pagar estos barcos a precio dólar, pero además estos barcos lo que tienen la particularidad es que se paga taca. No podés pagar con un bono, por ejemplo. Claro, no podés pagar como después. Claro, no podés hacer un plan de deuda, un plan de canje y que te... No, esto se tiene que pagar cash, crocante. Barrani. Por eso el otro día estuvo estas complicaciones de el pago hacia dos barcos con carga de GNL que venía de Petrobras, la empresa petrolera brasilera, y que no hubo una cuestión de acuerdo allí en el pago y se demoró un día en abastecer la planta de Escobar, que es la planta de procesamiento de gas natural licuado. Bueno, cuento todo esto para ponerlo en contexto, porque en Bahía Blanca ya desde el 2022 se está desarrollando un proyecto para instalar una planta de gas natural licuado, que es un proyecto que lo hace YPF en consonancia con Petronas. Petronas es la petrolera de Malasia, que casualidad también está con intereses de realizar la explotación offshore en el mar de Buenos Aires. Ah, mira. Este proyecto... O sea, perdón. Con el RIGI, Con el RIGI. Esto... ¿Nos complicaría más? ¿Cómo sería? No, cuando esto se presenta el proyecto en el 2022, ya hay contemplado un régimen especial, pero es únicamente para estas dos empresas para instalarse ahí. Claro, tienen un contrato especial particular. Sería como un RIGI armado para ellas únicamente. Claro. Que es la gran diferencia que hay con el proyecto de RIGI actual, porque el proyecto del régimen a las grandes inversiones que tiene la ley Omnibus es... amplía, o sea, es abierto, no pone limitaciones a las empresas y no pone limitaciones a las explotaciones por rubros. Claro. Entonces, en este caso se había generado un régimen de incentivos particular para YPF y Petronas para que puedan instalar esta planta de gas natural licuado. Sí. Se reservaron ya 1.500 hectáreas en el puerto de Ingeniero White, porque además Bahía Blanca es un punto estratégico teniendo en cuenta la trazabilidad del gasoducto Néstor Kirchner. Tenemos una primera parte ya hecha hasta Saliqueló, y de allí podría llegar el gas directamente por gasoducto al puerto, se realizaría todo el proceso químico y ya tenés los barcos listos para salir, porque Bahía Blanca cuenta con un puerto de alto calado. Claro. Es uno de los puertos más con aguas profundas más importantes del país y de allí sale directamente para exportación. Esto, mirá lo que te voy a tirar unos datos, unos factos.
Tiene una inversión inicial de 10.000 millones de dólares que podría llegar hasta casi 40.000 millones de dólares en 2031. El proyecto supone la creación de 16.000 empleos entre directos e indirectos, incorporando tecnología de punta y conectando a la Argentina con los centros neurálgicos del desarrollo internacional. Esto subiría, la provincia de Buenos Aires actualmente abarca el 31% de las exportaciones nacionales. Con esta planta de GNL, la provincia de Buenos Aires incrementaría a 50% las exportaciones nacionales y además generaría una divisa importantísima porque se producirían entre 25 y 30 millones de toneladas de GNL por año en 3 fases. Y ustedes saquen la cuenta, un barco, por ejemplo, de GNL que pagamos el otro día a Petrobras sale 22 millones de dólares. Esto claro. Es guita fresca que entra al arca provincial y a las arcas nacionales. Ahora hace poquito el gobernador Axel Kicillof declaró el proyecto el viernes de la semana pasada de interés provincial. Esto es decir, se le da un carácter normativo, un carácter ejecutivo para tratarlo tanto en la legislatura bonaerense como también para ponerlo en la agenda del Ejecutivo. ¿Por qué se da esto? Bueno, porque hay una disputa que se abrió en los últimos 2 meses que tiene que ver con Río Negro. El gobernador Beretilnec, que es el gobernador rionegrino, quiere instalar la planta de GNL en Punta Colorada, en el Golfo San Matías, que da justamente a la boca de Río Negro. Claro. Hay allí un problema porque se habla de que, bueno, Beretilnec y la provincia de Río Negro dice, bueno, nosotros tenemos mayores facilidades, más fácil llegar la trazabilidad de Vaca Muerta hacia la costa atlántica. El problema es que Punta Colorada no tiene un puerto debajo de mucho fondo, de profundidad, pero además no tiene un desarrollo industrial alrededor de la zona. Claro. Acá, no hay nada. ¿Cuál puerto se utilizaría? El puerto de Bahía Blanca. Ah, bien. El puerto de Bahía Blanca, que la diferencia es que, por ejemplo, el puerto de Bahía Blanca tiene alrededor el 4.º polo petroquímico más importante de Sudamérica. Tiene una importante capacidad instalada en cuestiones educativas. Está la Universidad Nacional del Sur y diferentes institutos técnicos que permitirían desarrollar la mano de obra y los profesionales en menor tiempo posible y ya quedarse instalados allí en la ciudad para encarar el proceso, y además tiene la infraestructura que requiere una ciudad medianamente grande para alojar este tipo de situaciones. La semana pasada, esta semana en realidad, se reunió el intendente de Bahía Blanca, Federico Susbieles, vino aquí a la legislatura bonaerense a reunirse con diputados y diputadas de todos los bloques, trajo concejales y concejalas de Bahía Blanca, de la oposición y del oficialismo. Susbieles es de Unión por la Patria y está alineado con el gobernador, y aquí en la legislatura se reunió con los bloques libertarios, con la UCR y con el PRO. Hay la UCR y el PRO, junto con Unión por la Patria, han presentado 3 proyectos para declarar justamente la instalación de la planta de GNL de interés provincial y que se pueda avanzar para su instalación. Es decir, hay un consenso de todas las fuerzas políticas de que esta planta se tiene que quedar aquí en la provincia de Buenos Aires. Claro. Instalarse y desarrollarse. Justamente Susbieles, antes de llegar a la Intendencia de Bahía Blanca, había sido gerente del consorcio del puerto de Bahía Blanca, por ende estuvo en toda la trazabilidad de ese proyecto y lo conoce de cerca para su instalación. ¿Qué pasa entonces? Estamos hablando que hay unas cuestiones técnicas que ya a la vista parece ser que, bueno, que lo ideal sería instalarlo justamente en Bahía Blanca. Las fichas más estratégicas están ahí. Sí. Bueno, tenemos la ley ómnibus en el medio. ¿Y qué pasa? Hay una negociación abierta allí entre el gobernador de Río Negro y el presidente de la República Argentina, Javier Milei. ¿Por qué? Porque lo que se especula en las últimas horas es que los senadores de Río Negro le den los votos positivos a la Libertad Avanza para sancionar el proyecto de ley ómnibus, y de esta manera la Libertad Avanza le dé la planta de GNL para instalarse en Río Negro. Está con todo Guillermo Francos. Está con todo Guillermo Francos, pero además hay allí una cuestión de doble interés o golpe de doble interés.
para Kicillof. Primero porque le sacan la planta Sí. y es un golpe al corazón productivo de la provincia de Buenos Aires. Pero además Axel Kicillof tiene que definir en torno a los próximos años si va a enfrentar esta candidatura a presidente, si va a encarar esta disputa con la provincia de Río Negro. Claro. Porque allí hay dos intereses mezclados de alguna manera. Entonces, ¿cómo se resuelve ese tipo de cuestiones? Hay una encrucijada allí para el gobernador de la provincia de Buenos Aires que se le complica bastante. Entonces, habrá que definir cómo se termina de delimitar estas claves y ver cómo se avanza en torno a la instalación del proyecto. En teoría, este mes se tiene que definir dónde se va a empezar a construir la planta de GNL y a partir de allí empezar el proceso de desarrollo e inversión. Una última clave. Hablamos todo el tiempo del canal de Magdalena. Sí. El canal de Magdalena no se va a hacer hasta tanto se instale la planta de GNL en Bahía Blanca. Ah, ok. Sería Esto como no algo se dice a la par. exactamente, porque sería además lo que le permitiría generar un ingreso importante de divisas al canal Magdalena. ¿Por qué? Porque hoy a ninguna empresa que está dentro de la cuestión del manejo de granos, la cuestión de la logística, le interesa hacer el canal de Magdalena porque ya tienen el negocio armado. Claro. Claro. Va todo por Punta Indio, sale por Montevideo y listo. Y ya. Tuki. En cambio, si se llega a realizar esta planta en Bahía Blanca, estaríamos hablando de una circulación más o menos de entre 300 y 400 buques Que transportadores. justificaría ahí tener el otro canal de Magdalena. Que tendría un interés más importante por realizar el canal Magdalena. Ujú. Entonces hay allí atados dos proyectos y bueno, está justamente en disputa eso para las próximas semanas. Va a ir seguramente de la mano con el tratamiento de la ley Omnibus, así que es importante seguirlo y tenerlo de cerca. Excelente. Toda la Buenísimo. información de primera mano con Luquitas. La data fina. Luquitas Villavicencio. Nuestro aún Luquitas. Nuestro aún Luquitas. Muchas Qué bien. gracias. No, a ustedes, chicas. Clarísimo. Un placer estar acá siempre. Un gusto. 5 minutos nos separan de las 13. Vamos y venimos que tenemos segunda hora de frecuencia del R. Contanos tu cábala. Contanos tu cábala al 221-477-4314.